Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo, y más concretamente, en un evento que ha dado mucho de qué hablar. Tenemos un tema que estoy seguro va a captar su atención: Hande y Kerem, juntos pero distantes. ¿Qué ocultan en el evento? Sí, han leído bien. Los que siguen la farándula turca y en general el universo de las series y el cine, saben perfectamente de quiénes estamos hablando. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión, se han dejado ver juntos recientemente en un evento, pero las apariencias, como siempre, pueden ser engañosas. Y es precisamente de esa aparente contradicción, de esa juntos pero distantes, que vamos a hablar hoy. ¿Qué hay detrás de esas miradas esquivas, de esos gestos sutiles? ¿Hay algo más de lo que se ve a simple vista? Si les gusta el chisme con fundamento, el análisis de las relaciones públicas, y quieren entender un poco mejor el juego de las celebridades, quédense con nosotros porque esto se pone interesante. Y antes de meternos de lleno en el tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido exclusivo y análisis de lo que más les interesa. Ya saben, el botón rojo de abajo y la campanita activada. El evento en cuestión fue uno de esos que reúne a lo más granado de la industria del entretenimiento, un derroche de glamour y, por supuesto, un campo de juego perfecto para la prensa y los fans ávidos de detalles. Y ahí estaban ellos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, que aunque ya no comparten pantalla en la misma serie, siguen siendo una unidad en la mente de muchísimos. La expectativa era altísima. Después de un tiempo en el que los rumores sobre su relación han sido una montaña rusa, con momentos de cercanía y otros de aparente frialdad, verlos juntos en un mismo espacio era un evento en sí mismo. Pero lo que llamó la atención no fue un reencuentro efusivo, sino todo lo contrario. Las cámaras captaron imágenes de ellos interactuando, sí, pero con una distancia que parecía calculada. Gestos que dejaban espacio a la interpretación, sonrisas que quizás no llegaban del todo a los ojos, y conversaciones que a ojos del público parecían más protocolarias que íntimas. Y ahí es donde entra nuestro análisis. ¿Por qué esta actitud de juntos pero distantes? Hay varias teorías que circulan, y vamos a desgranar las más plausibles. Primero consideremos la posibilidad de que la presión mediática haya hecho mella en su relación o en su forma de mostrarse en público. Cuando eres una figura pública, cada paso, cada palabra, cada mirada es analizada hasta el último detalle. Si han pasado por momentos difíciles en su relación, o si simplemente quieren mantener su vida privada alejada del foco constante, es natural que busquen un equilibrio. Tal vez la distancia que vimos es una forma de protegerse, de evitar alimentar más especulaciones y de mantener un espacio personal. A veces el amor o la amistad necesita respirar, y cuando ese respiro se ve constantemente invadido por los flashes y los micrófonos, la estrategia más inteligente puede ser la discreción. Otra posibilidad, y esta es más optimista, es que simplemente estén en un momento en el que su relación ha evolucionado. Quizás ya no se trata de la euforia inicial, sino de una conexión más madura y serena. Y esa serenidad en el mundo del espectáculo a veces se confunde con distancia. Piénsenlo: cuando una pareja está muy enamorada y efusiva, los medios lo aplauden y lo analizan como la prueba del amor. Pero cuando esa efusividad se transforma en una complicidad más tranquila, en miradas de entendimiento mutuo sin necesidad de grandes gestos, eso puede ser interpretado como frialdad o distanciamiento. Tal vez ellos simplemente se sentían cómodos el uno con el otro en ese evento, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Una confianza que les permite estar cerca sin la necesidad de ostentar su unión. Ahora pongamos sobre la mesa la hipótesis que quizás sea la más intrigante: ¿qué ocultan? Y aquí podemos ir por varios caminos. ¿Podría ser que la distancia sea una estrategia de marketing? En el mundo de las celebridades, mantener un aura de misterio puede ser muy beneficioso. Si la gente no sabe exactamente qué está pasando, especula, habla, se interesa. Y ese interés se traduce en atención, en clics, en visualizaciones. Quizás Hande y Kerem, o sus equipos de representación, están jugando una partida más compleja, manteniendo al público expectante. Podría ser que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto, y esta aparente distancia sea parte de una campaña para generar expectativa.
O quizás simplemente quieran mantener su vida personal fuera de los titulares por un tiempo, y esta es la manera de lograrlo sin desaparecer por completo. Otra lectura de esta instancia podría ser que simplemente no están tan unidos como antes, o que su relación ha pasado a un plano de amistad, y el evento los reunió por compromisos profesionales o sociales. No todos los reencuentros en la alfombra roja implican una reconciliación romántica o una relación en pleno apogeo. A veces simplemente se trata de colegas que se encuentran y se saludan. Y si ha habido rumores de separación o de distanciamiento previo, un encuentro donde se les ve interactuando pero sin la efusividad esperada, puede reforzar esa idea de un vínculo menos intenso. Pero, ¿es eso realmente lo que ocultan? ¿O es una estrategia para desviar la atención de otra cosa? Pensemos en la presión que recae sobre ellos. Si estuvieron juntos y fueron una pareja muy seguida, y ahora hay dudas, cualquier aparición conjunta se convierte en un interrogatorio público. La forma en que interactúan puede ser interpretada de mil maneras. Si se muestran muy cariñosos, será lo sabíamos, están juntos. Si se muestran distantes, será la relación se acabó. Es un juego de nunca acabar. Quizás lo que ocultan es simplemente el deseo de tener una interacción normal, sin el peso de las expectativas. La dificultad de tener una relación pública es que hasta el más mínimo gesto puede ser tergiversado. Consideremos también el factor profesional. Ambos son actores con carreras en auge. Tal vez estén enfocados en sus proyectos individuales, y aunque se tengan aprecio mutuo, su prioridad ahora mismo son sus carreras. El evento podría haber sido una oportunidad para apoyarse mutuamente como colegas de la industria, sin que esto implique una profundización de su relación personal. A veces la madurez profesional implica saber separar las aguas, y tener una buena relación de amistad o de respeto profesional sin la necesidad de convertirlo en un espectáculo romántico. Ahora, si nos ponemos un poco más especulativos, ¿podrían estar ocultando una nueva relación cada uno? Es decir, si ellos ya no están juntos y ambos rehicieron sus vidas, quizás la incomodidad del evento radicaba en la posibilidad de encontrarse con sus nuevas parejas, o en la presión de tener que dar explicaciones. En ese caso, la distancia sería una forma de evitar cruces, de mantener la diplomacia en un evento social donde las apariencias importan. Esta es una teoría que siempre flota en el aire cuando se trata de parejas que terminan, pero que aún comparten círculo social o profesional. Lo que sí es innegable es que su presencia juntos generó un revuelo mediático considerable. Cada foto, cada vídeo corto, cada comentario en redes sociales se viralizó. Y eso, para bien o para mal, es un testimonio del gran impacto que tienen Ander Zell y Kerem Bürsin como figuras públicas y como una pareja que marcó a una generación de seguidores. La forma en que gestionan su relación, ya sea romántica, amistosa o profesional, es algo que el público parece querer seguir entendiendo. Finalmente podríamos pensar que lo que ocultan es simplemente su derecho a la privacidad. En una era donde la vida de las celebridades se expone constantemente, es posible que estén haciendo un esfuerzo consciente por recuperar un poco de control sobre su vida privada. La distancia en el evento podría ser una señal de que están estableciendo límites claros, diciéndole al público y a los medios, hasta aquí hemos llegado. Nuestra vida privada es nuestra. Y en ese sentido, aplaudiría su valentía si ese fuera el caso. En resumen, el evento donde vimos a Ander Zell y Kerem Bürsin juntos pero distantes, ha sido un caldo de cultivo para todo tipo de especulaciones. Desde una estrategia de marketing para mantener el interés, hasta una relación madura que no necesita demostraciones públicas, pasando por una simple cordialidad profesional o el deseo de privacidad. Lo que sí sabemos es que la forma en que manejan su presencia pública sigue cautivando y generando debate. Y es precisamente esa ambigüedad, esa capacidad de dejar al público con preguntas, lo que los mantiene en el centro de la atención. No hay respuestas definitivas, y quizás esa es la belleza del misterio. Lo que está claro es que su conexión, en cualquiera de sus formas, sigue siendo un tema que resuena con fuerza en el corazón de sus seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos explorado varias posibilidades sobre qué podrían estar ocultando Ande y Kerem en ese evento. Hemos visto que las apariencias engañan, y que la distancia puede significar muchas cosas en el complejo mundo de la fama. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que es la razón de esa aparente distancia? ¿Tienen ustedes alguna teoría que no hayamos mencionado?
Déjenmelo saber en los comentarios, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.